Ok, se supone que estén viendo esta que está grabando. Juan, esta ¿Cómo noche estás? tenemos invitado especial. ¿Cómo estás, Rafa? Tenemos Bien, ustedes, ¿cómo invitado, están? ahí ya tú sabes cómo es. Tenemos invitado especial a Ignacio Loranca, que vamos a hablar de cómics de México hoy en Gracias. Comic Master. Padrísimo. En Comic Masters. Intro. Pues mira, Juan, no vamos hoy esta semana a hablar de cómics. Este programa está siendo grabado para evitar los problemas técnicos que tuvimos en vivo la semana pasada. Así Sí, me acuerdo. que sí, tuviste que correr con el programa tú. Así que los comentarios de Mandalorian y de los cómics de DC, Marvel, Independiente van a tener que ir para otro episodio. Hablamos de Boba Fett en otro momento. En otro momento hablamos de Boba Fett y de todos esos spin-offs. De hecho, ¿sabes lo que podemos hacer? Podemos, no sé si les parece, hacer como que un programita separado con un video. Cuando salga después del jueves que sale la conferencia de Disney trimestral, que tienen todos sus anuncios, eso es este jueves. Y ahí me imagino que van a anunciar mi predicción. Pues ready, pues estamos preparados para eso. Mi predicción. Hacer un extra. Mi predicción, Disney adulto. Ok. Van a añadir una. Bueno, ya dio ok a películas como Predator, creo que Aliens, y dijeron que Deadpool se va a R, so, yeah. Bueno, pero vámonos de Estados Unidos por un momento y vamos a brincar a México. Ignacio, gracias por venir a este programa. Estamos haciendo una grabación simultánea de Nueva York, Puerto Rico y México. ¿En qué parte de México tú estás? En la Ciudad de México, en la mera capital, al centro. Mera capital. El ombligo de la luna, que es lo que significa México en náhuatl. Así que el mero ombligo. Súper. Ya has vivido toda tu vida ahí, me imagino. Gracias. Bueno, viví en Cancún, Quintana Roo, en el Caribe, una temporada de pues mi adolescencia realmente, de mis 6 a mis, no es cierto, de mis 14 a mis 20 años. Así que, aunque no fue tanto tiempo, pero en esa etapa se sintió que fue mucho más. Pero sí, la mayoría de mi vida aquí en la Ciudad de México. Súper. Tú eres profesor en 2 universidades actualmente. Sí, en la Universidad de Insurgentes y en la Universidad Iberoamericana. Esta última tal vez es la segunda universidad privada más importante de aquí del país. La otra también es una universidad privada, pero digamos que es más para clases un poco más populares. Donde pues imparto más. ¿Sí? ¿Quedas ahí? Bueno, yo soy licenciado en filosofía, pero con maestría en comunicación. Últimamente soy más comunicólogo que filósofo. Este es de los míos, este es de Copu. Sí. Comunicación. Y pues algo que es muy bonito es que doy una materia que se llama entretenimiento, comunicación y sociedad, y también doy semiótica, pero donde aplico mucho el cómic y la historieta y el cine, pues para enseñar estas cátedras, y así es más divertido y así convierto a más gente a esto de la fanaticada del cómic. Qué bien. Pues como profesor, ya que estás indicando de que tú utilizas los cursos tuyos para poder hablar sobre los cómics, ¿qué tú notas de las nuevas generaciones de los cómics? ¿Cómo reaccionan a cuando tú les hablas de los cómics? ¿Qué tipo de cosas les gustan a ellos que tú notas? ¿O cómo reaccionan más positivo hacia lo que tú les hablas de los cómics?
Mira, ahorita creo que es una muy buena etapa porque digamos que, no sé, yo creo que de una década para acá ha habido más apertura en los cómics, en la historieta, en los cuentos, como les decíamos en México cuando yo era niño, ya hace unos años. Y yo sí fui la clásica generación que hasta uno le daba vergüenza o pena decir que eras fan del cómic y de la historieta. Y veo Yo una también. gran apertura, incluso es muy agradable que cuando empiezo a dar mi clase, cuando empiezo algún curso y me presento y les digo qué es lo que hago, que también soy traductor para Panini, de cómic americano, siempre veo que 2 o 3 alumnos con que se emocionan y les gusta mucho. Obviamente creo que las películas de Marvel han contribuido mucho a esta apertura y yo pienso, yo nací demasiado tarde porque hasta, hasta las chicas, las más atractivas, piensan que es cool hablar de superhéroes, ¿no? Cuando en mi Entiendo, época, pues no, entiendo. éramos el nerd, el bicho raro. Sí, Entonces, sí, actualmente, ujú, en mi experiencia, o sea, tener camisas como esta hace sí, no, 20 años, wow, me da una pela. sí, no, daba pena. Ese era el símbolo público para que le cayeran encima a la persona. Sí, A mí, Sí, vengan todos a darme en la cara. a a mí me decían, golpearme. a mí me decían infantil. O sea, Ujú, yo en universidad con una de Superman, infantil. Bueno, Y ahora es ujú. yo me acuerdo que cuando yo decía algo así, pero estamos hablando de Akira, animaciones. O sea, esos son muñequitos y uno decía, no, son animaciones, animaciones Son japonesas. animaciones, sí, sí. No son muñequitos, puñeta. Véanlo. Creo que esto es universal, en todos lados se ha pasado. Sí, Sí, Pero sí, desgraciadamente. eso es así. sí, y por Ignacio, entonces, ejemplo, ya que si tú eres de una generación anterior, significa que entonces tú eres, tú disfrutaste en qué época en sí los cómics, cuando tú empezaste a comprar o a leer y qué cómics tú leías. a leer desde muy pequeño, porque en casa afortunadamente nos motivaban mucho la lectura. Mi madre sí era la más de libros, no le gustaba mucho, pero mi papá, él sí nos compraba, como les decía, en esa época eran los cuentos. Estoy hablando de los años 70. Ajá. Okay. Entonces, en México teníamos una editorial que se llamaba Novaro y esta editorial publicaba pues la gran mayoría de los cómics de licencia, todo DC, todo lo que era Superman, Batman, Liga de la Justicia, Flash, Green Lantern, pero no solamente eso, publicaban también mucho cómic infantil y juvenil, Archie, los de la Warner, Bugs Bunny, los de Disney, ajá, todos los de Uncle Scrooge, bueno, que aquí era el tío Rico MacPato. Entonces yo leía todo eso. Otra editorial publicaba Marvel, era un poco más raro. Marvel lo tomó una editorial que se llamó Novaro, no, no es cierto, Novedades. Bueno, ya había un par de ediciones. Primero fue La Prensa, que casi que lo publicaba tal vez con un año de diferencia, y otra fue Macdivisión Historietas, pero no tenían una gran distribución. Es hasta el 80 que Novedades toma la licencia de Marvel y nos publicaban un título semanal. Era Cuatro Fantásticos, Daredevil, obviamente Spider-Man, Vengadores, Avengers, y sacaban un título que aquí le ponían Pólvora y Puños, que eran como los westerns. Y ahí se publicaba Kid Colt y Two Gun Kid, porque el western Okay. siempre ha sido una gran tradición en México. Ajá. Pero entonces tú ya de pequeño ya tú estabas leyendo traducciones de cómics americanos. Sí, sí, mucho cómic americano. La verdad, yo en casa casi no se leía cómic mexicano. Eso yo ya lo empecé a leer más grande, cuando empecé realmente a aficionarme y a tomármelo en serio la afición. Digamos que es que en México lo que es la clase media
leíamos este editorial que les decía, Novaro. ¿Por qué? Porque eran a colores y eran, digamos, historietas o cómics que tú podías meter en tu casa. Ajá. Y pues porque eran muy blancas, estaban reguladas por lo que era la Secretaría de Educación Pública. De hecho, se castellanizaban los nombres. Aquí en México, por ejemplo, a Batman, a Bruce Wayne, pues lo conocíamos como Bruno Buenos días. Díaz. Ajá. Sí, O nosotros sea, que esos también. fueron En ese ustedes. sentido, Esos nosotros fueron también. ustedes. Fuimos nosotros. Y ese está decente. Bueno, Sí, claro, claro. Lois Lane era, Bruno era Díaz, Ricardo Díaz. Tapia. Ricardo Tapia. Ricardo De hecho, Tapia. hasta que sale la película, de Burton, me entero que el nombre original era Bruce Wayne. Y Oh, yo ya, wow, ¿en serio? Wow. en serio. Wow. Pero sabes que también se inventaban nombres también, porque por ejemplo, en la versión de español de las Picapiedras, Picapiedra le dice a Pablo enano, pero eso es en español. Sí, En inglés Sí. no es un equivalente. O sea, Barn. sí, Barney. ¿no? Y en todo caso le decía Barn. Exacto. Pero... No, sí, es que aquí en la traducción, que bueno, los doblajes, que es otra cosa, tiene una gran tradición. También, los doblajes actuales no me agradan mucho, los siento muy planos, pero lo que era el doblaje en los años 70 hasta los años 90, yo creo, fue una gran tradición, era una escuela, o sea, se veía en toda América Latina las versiones mexicanas. Entonces eran muy, muy valoradas, porque además se adaptaban. Vamos, caricaturas, cartoons como Top Cat, tengo entendido que en Estados Unidos no fue de gran éxito, en México fue un trancazo, porque no solo se doblaba, se adaptaba, ajá, se cambiaban acentos, Tiene entonces razón. la idiosincrasia era enorme. Para que De hecho, a crearon una película regionalizarlo. específicamente para Latinoamérica hace unos cuantos años atrás. No ni de Top Cat, ¿verdad? Sí, sí, de hecho se compró la licencia, aunque no les quedó bien, no es buena la película. Bueno, yo sé, pero sí. Tristemente, es que la mitad era plantear situaciones que ya habíamos visto en el cartoon original. Entonces, no es buena, no es buena, tristemente, qué pena. Me hubieran pedido y yo hubiera escrito el guión. Vamos entonces, ya que entonces estamos hablando de que tú vienes más o menos, comienzas tu lectura en los años 70 y después más adelante es que empiezas a redescubrir lo que se hacía en México. Vamos entonces a remontarnos más atrás, a los años 50, 40, donde México era básicamente una industria de que vendía... Ah, tienes una... No, que volvió la chicharra. Perdóname, El toque de queda en Puerto Rico por lo del corona. No podemos escapar. Volvió la chicharra. En los años 50, México estaba en un apogeo de cómics autóctonos que se vendían y se distribuían por Latinoamérica. Y de ahí es que entonces vienen muchos de los cómics que aún nuestras generaciones en Puerto Rico nos acordamos. Que ahí podemos hablar, pues, Águila Solitaria, Memín, ese tipo de publicaciones así que vendían mucho. ¿Qué nos puedes decir de eso? Bueno, yo creo que como en Estados Unidos y otros países, la tradición de la historieta en México empieza igual también, más bien en las tiras cómicas, en los diarios, originalmente. El primer personaje de historieta mexicano se llamó Ranilla y era un personaje que servía para promocionar y anunciar cigarros, una marca que se llamaba El Buen Tono. De hecho, en mis clases también he dado historia de la historieta y les pongo una diapositiva, la hubiera preparado, y donde se ve este personaje de Ranilla, hay una tira que se le escapa a su novia en una multitud y entonces fuma y le salen alas y entonces ya llega volando. Wow, eso es como los anuncios de Red Bull.
Ándale, exactamente. Exactamente. El cigarrillo te da alas. Te da alas, sí. Pues muy políticamente incorrecto para los cánones actuales. Y bueno, pero entonces empieza la tradición en México y salen varias revistas muy peculiares que se llamaban Pepín y Chamaco, otras, de hecho aquí en México se les decían pepines a las revistas, y eran historietas, pero que más bien eran antológicas. Ajá, te presentaban 2 o 3 páginas, ajá, de una historia, y entonces uno tenía que comprar la siguiente. En un principio, Pepín y Chamaco eran revistas semanales. Ya en los años 40 empiezan a salir 2 veces a la semana, y llega un momento a finales de los 40 que eran diario, salían diario, incluso tenían el subtítulo diario de historietas. Muchas de ellas llegaban a vender más de 1 millón a la semana. Y entonces ahí empiezan a aparecer, pues sí, algunos de los primeros ya personajes, vamos a decir, más mainstream, aunque digamos que este fenómeno ya se va a empezar a dar en los años 50, cuando aparezca una editorial que fue Editorial Argumentos, que posteriormente se convertiría en Editorial Vid, muy popular en los años 90, que todavía existe, pero ya no es la sombra de lo que llegó a ser. En este editorial Argumentos, es precisamente cuando se publica Memín Pinguín, creación de Yolanda Vargas Dulce, y el maestro Sixto Valencia, quien tuve el placer de conocer. Él falleció hace un par de años, un gran dibujante, una persona muy generosa, un gran maestro además. Si algún joven se le acercaba y quería aprender a dibujar, los invitaba a su casa. Pude ir a su casa incluso una vez. Me obsequió un memín perdón, no es cierto, un Paquito, que era otra revista como estas que les comento. Yo nunca había visto una, tocado una, y fue muy generoso y me obsequió una. Es uno de mis grandes tesoros. Bueno, antes de entrar a Editorial Argumentos, ustedes deténganme, que si no me sigo. No, estamos. No. Esto está tremendo. Continúa. Bueno, en estas revistas, creo que fue en una que se llamaba Chamaco. Chamaco es una manera de decirle a los niños aquí en México. Sí. Se publica una historieta que se llamó Los Super Sabios, que para muchos es considerada tal vez la mejor historieta mexicana de todos los tiempos. Yo no me atrevo a decir cuál es la mejor, pero definitivamente sí la pondría en un top 10. Era Los Super Sabios, pues era una historieta muy atípica, porque ocurría como en unos, como especie de suburbios, pero muy mexicano. Era un pueblo que se llamaba Picamosco, de hecho, y el personaje era un niño que se llamaba Panza, que se hacía amigo de 2 jóvenes que eran los Super Sabios, que se llamaban Paco y Pepe. De hecho, todos empezaban con P. O sea, el niño era Panza y Paco y Pepe. Paco y Pepe eran los Super Sabios, que eran como 2 científicos locos, pero eran buenos, eran jóvenes, y entonces ellos van a inventar máquinas para viajar en el tiempo, ir al espacio, a los mundos submarinos, pero todo esto ambientado en una ciudad ficticia, pero mexicana, entonces mucho con esta idiosincrasia. Tengo entendido que su autor, Germán Butze, incluso llegó a dibujar tiras de Pato Donald y de Walt Disney. Entonces, si uno ve el dibujo de los Super Sabios, es bastante cálido. Un estilo Disney. Un estilo similar a Disney, pero sí se siente local. Actualmente se pueden conseguir 2 tomos, acaban de editar 2 tomos bastante gruesos que recopilan muchas de estas historias. Los edita Caligrama, Editorial Caligrama. Y bueno, entonces, repito, son revistas que salían prácticamente diario, llegaban a vender más de 1 millón a la semana. En los 50 llega Editorial Argumentos, donde aparece esta mujer que se llamó Yolanda Vargas Dulce. De hecho, ella se va a casar con este señor de la Parra, que fue que era el dueño del editorial. Y ahí van a publicar, bueno, entre otras cosas, Memín Pinguín, otra revista que se llamaba Almas de Niños, donde eran como que mucho drama. En México tenemos mucho la tradición del melodrama. Bueno, pues las telenovelas mexicanas, finalmente. Claro.
Y se va a publicar ahí en ese editorial, yo creo que la que fue su revista más importante, que se llamó Lágrimas, Risas y Amor, aunque todo el mundo la conocíamos como Lágrimas y Risas, donde Yolanda Vargas Dulce publicaba muchas de estas historias, muchas se van a hacer telenovelas, Yesenia, por ejemplo, Rubí. Rubí, Gabriel y Gabriela, que fue muy atípica y muy divertida. Gabriel y Gabriela empieza como una tragedia, como la clásica telenovela, pero a la mitad se vuelve una comedia de enredos de la cosa más divertida. Hubo telenovela también con Ana Martín y otros actores que estaban muy de moda esa ya es de los 80s. Bueno, Juan, pero la telenovela. Imagínate esto, Juan. Uh-huh. De un cómic hicieron telenovelas. Sí, Rubí, o sea, qué wow, cosa más brutal. Eso ha tenido como 3 remakes. Es casi generacional, cada 20 años sale una novela y funciona. Uh-huh. Bueno, es el impacto que tenían los cómics en aquel momento culturalmente. De hecho, hay una teoría que se está desarrollando, la está desarrollando Luis Gantús, que es historiador de historieta en México. Él tiene una teoría y yo estoy de acuerdo con él. En México era más el público femenino el que leía historieta, a diferencia de ahora, que se volvió algo muy masculino. Pero realmente, porque había también el libro semanal, las novelas del corazón. Entonces, realmente había mucho lector femenino. Pero se va a terminar en los años, en los años 70s, 80s. ¿Por qué? Pues porque es cuando la televisión pues llega a su mayor momento de auge y pues ya están las telenovelas. Entonces ya no es necesario leerlas, entonces hay que verlas. Bueno, Salma Hayek empezó haciendo telenovelas de estas. Pues Yesenia, creo, si no me equivoco, que fue una adaptación de uno de estos cómics, precisamente. Okay. Uh-huh. Y bueno, wow. Así podríamos llegar a los años 60, bueno, antes, en los años 50, otra tradición importantísima, la lucha libre en México. José G. Cruz es un editor, así le pone su editorial, y empieza a sacar las historietas del Santo, el enmascarado de plata, que es así como que el máximo ídolo de la lucha libre, que era una mezcla de fotonovela con dibujo. Entonces era una maravilla de historieta, ¿no? Otra también muy importante. Podemos decir que yo vi par de esas portadas. Esos cómics en específico era como merchandise para el Santo, o sea, era como que ya era una aplicación al fenómeno. Y si dice que estaba en fotografía, pues eran como adaptaciones a un material que estaba en otro medio. Claro, wow. Bueno, recordemos que no era tan fácil porque era fotografía, entonces tenían que recortarla para armar la historieta y dibujarla. Claro. Entonces, si veíamos al Santo peleándose contra un murciélago gigante, bueno, el murciélago lo dibujaban, pero la foto era el Santo. Entonces era algo muy artesanal. ¿Qué pasó con el Photoshop en los 50? Sí. No hay Photoshop en los años 1000. No había Photoshop. Entonces la verdad es que era una gran labor. La foto después ser relevado para después ponerle en otro sitio y fotografiar de nuevo para que entonces sea la página. Sí, una fotografía de una fotografía. Sí, exactamente, ¿no? Otra historieta también muy popular en los 50 va a ser El Monje Loco, que era algo así como los Tales from the Crypt o The Vault of Mystery. El Monje Loco era un monje así muy, muy chistoso que contaba historias de terror, historias de miedo, muchas de ellas basadas en tradiciones de la época colonial de México. Ya en los años 60 se retoma en una revista, esta sí ya la llegué yo a ver, que se llamaba Tradiciones y Leyendas de la Colonia, donde contaban ese tipo de historias. Por ejemplo, la famosísima leyenda de La Llorona, tan famosa, que hasta películas ya se han hecho hasta gringas, pues se popularizan mucho estas leyendas en esa revista, en esa publicación. Y bueno, entonces ellos tuvieron su propio Crypt Keeper. Sí, exactamente. De hecho, este personaje del Monje Loco originalmente apareció en radionovela. Y después se va a hacer en historieta.
De hecho, así que fue algo Calimán muy también, ¿no? similar le pasó a Calimán, uh-huh. Sí, ¿verdad? exactamente. Sí, exactamente, creada por Vázquez y Víctor Fox, entre otros autores. Sí, pero bueno, Calimán ya hace en los años 70, que eso a mí sí me toca ya, ahora sí que ya leerlo. Sí. Y bueno, pues repito, se da, bueno, ya para los años 70 ya no existen estas revistas, los Pepines, el Chamaco. Pero antes de ir a la revista de los años 70, yo quisiera saber cómo era la distribución masiva de todo esto. O sea, pues estamos hablando de unos lectores, bueno, para llegar a las categorías que tú mencionaste de diario. ¿Cómo esa gente en esa época conseguía todo este material? O sea, no habían tiendas de cómics No, y no eran, imagino que no estaban en las librerías. ¿Cómo no, era? para nada. ¿En kioscos de revista o cómo era? En kioscos, aunque aquí en México se les conocía como puestos de revistas, porque prácticamente, yo creo que todavía hasta los años 90, en casi que cada 2 o 3 cuadras en las esquinas encontrabas un puesto. Se les llamaba, bueno, todavía existen, pero ya son muy, muy pocos. Aquí no se les llama tanto kioscos, aunque no es, aunque también se conoce el término. Aquí eran puestos de revistas, así se les llamaba, Okay. donde uno compraba más bien el diario, pero también uno compraba estas publicaciones. En México, bueno, existía un sindicato que es la Unión de Voceadores y ellos son los que hacían esa distribución. Ahora, eran muy irregulares. No siempre llegaban todos los títulos a un puesto. De hecho, de niño eso era parte de la diversión. Yo aquí en la esquina de la casa, pues, había un puesto y ahí compraba, pero si por ejemplo no llegaba Spider-Man, pues tenía que caminar 1 cuadra o 2 para ver si en el otro puesto sí lo tenían. Entonces Wow. salía uno de cacería. Ajá. Wow. Y Okay. sí, Entonces ahora, en los años 70, tu experiencia, ya ¿cuál fue el primer cómic que tú compraste? que yo compré, fíjate que curiosamente fue un Fantastic Four, los 4 fantásticos, que por ahí lo tengo todavía. ¿En De serio? Mac Division Histórica. Bueno, no tengo el que tuve, lo volví a conseguir después. Okay. Que era la No sobrevivió tu segunda. niñez, el primero. El Mira, primero no sobrevivió tu niñez. no, no, porque es que no había, bueno, para empezar, no había la cultura del coleccionismo. Ajá. Y como les decía, pues las mamás más bien ya veían que se empezaban a acumular y pues los rompían. Ay, Dios. No, y, Sí. y esto voy a contarles, es mucho peor. Aquí en la casa, en esos años, todavía el calentador, aquí se le decía el boiler, eran estos calentadores de combustible. Entonces, para prenderlo, pues se le metía periódico y leña y ya se calentaba el boiler. Bueno, pues muchos cómics, muchas historietas cumplieron esa función. Okay. No, ahora mi Sí. madre le digo, ¿sabes lo que valen algunos de esos cómics que Mira, quemaste? eso se llama reciclar, ¿sabes? En vez de Sí, guardar la basura, eso se llama reciclar. sí, Nuestra definitivamente. generación fue víctima de todo eso. Sí, sí, no, entonces, de hecho aquí culturalmente en mi generación era eso, ¿no? Pues es que, ¿y qué dices tales cómics? No, pues se fueron al boiler. Entonces, pues, si tú dices eso, pues todo el mundo te entendía. Y entonces ahí murieron muchos. Bueno, no, pero bueno, es que mi primera historieta, mi primer cómic, no la puedo recordar ya, repito, siempre había en casa, pero sí recuerdo el primer Spider-Man que me compró mi papá. También fue uno de Mac Division, historietas, y es precisamente cuando Jameson descubre que Peter Parker era Spider-Man, y pero es cuando estaba relacionado con la saga del clon. Es esta Okay. portada donde Jameson está mostrando unas fotografías de ya sé que tú eres el hombre araña, ¿no? Oh, wow. De hecho ese Fue lo cómic mismo es el que tiene la primera carta de Frank Miller que publicaría como De verdad. fan. Ese cómic yo Wow. quería conseguirlo en inglés y estaba carísimo y dije, bueno, pues ¿qué tiene? Yo hasta donde sea no es un cómic tan especial. Ya Ajá. después me enteré que tiene una carta publicada por Frank Miller. Entonces, bueno, pues ya lo pagué porque tengo 3 ediciones diferentes de ese ejemplar. Casi no tengo cómics.
yo tengo una obsesión similar con el Millennium Falcon. Lo tuve de niño y no sobrevivió bien mi niñez, pero está formado. Cuando lo veo en Lego lo quiero comprar, cuando veo remakes lo quiero comprar, cuando en lo que sea quiero comprar un Millennium Falcon. Ese es mi... ¿Y cuál es la situación actual de los cómics mexicanos ahora mismo? Yo sé que como a nosotros, pues ahora está el manga, ahora está los DC Comics, Marvel, pero el cómic mexicano, ¿cómo está en estos momentos? La situación es muy triste. No voy a decir que es inexistente, pero lo que es un hecho es que la industria de la historieta en México como tal ya no existe. Ya no existe esa industria. Yo alcancé a trabajar en ella, fui guionista de historietas todavía, pues sí, todavía a principios del milenio. Trabajé en un par de editoriales, llegué a sacar mi propia historieta. ¿Por qué no la preparé? Bueno, para mostrarles una historieta de ciencia ficción que se llamaba KM Estelar. Pero bueno, digamos que el último título de autor fue de Jorge Break, que se llamaba Meteorix, que era un chico como de secundaria, muy mexicano, con un humor muy mexicano, pero que adquiría poderes. Digamos que es un meximanga, porque tenía un poco el estilo de manga también. Y pues actualmente la situación es que pues es lo que está pasando en muchos países, más bien son autores independientes que están editando ya más bien vía internet, publican en la red, y una vez que se completa una historia, ya sea que se financien vía Patreon o alguna otra página de este tipo, o ya mandan imprimir como una novela gráfica, una graphic novel, pues ya su obra. Y hacen una distribución propia. Sí. Entonces, esa es la situación actualmente que hay en México. Hay muchos autores, una generación muy, muy joven, donde pues destaca Jules de Papier, que son las historias de una pareja, y pues es más como tira cómica y son sus situaciones de su vida matrimonial, por ejemplo. Un gran cliché que hay aquí en México es querer hacer algo así como el superhéroe, que sea el guerrero azteca. Entonces hay 20,000 versiones. Que no es... Capitanes aztecas. Sí, exacto. O caballeros del zodiaco, pero basados en la mitología local, que no estaría mal si no fuera ya un cliché. Repito, cuando alguien quiere sacar, es que no hay y no se ha hecho nunca. Y no, pues sí, se ha hecho varias veces. En el caso de Puerto Rico en el caso de Puerto Rico lo que tenemos son muchos héroes con banderas de Puerto Rico en toda la ropa. Es como que capitanes Puerto Rico por todos lados, boricua, Borizonti, boriaquillo, borinqueño, tú sabes cómo es. Sí. Ahorita también se trabaja mucho con cuestiones muy existenciales. Incluso yo mismo ahorita estoy con 3 proyectos. Con Ricardo Camacho, que fue es que eso ya es hablar de los años 90. Ricardo Camacho es un gran dibujante de historieta, en una publicación que se llamó El Gallito Inglés. Eso es un albur aquí en México. Recuerden que aquí en México tenemos mucho esto del albur y el doble sentido. Era una especie como de heavy metal. Era una revista antológica, pero de hecho no solo publicaban autores mexicanos, aunque la mayoría eran mexicanos, pero sí publicaban autores españoles, argentinos, de otros lugares de América Latina. Y era una revista, pero digamos que pues se distribuía de manera mainstream, aunque sus contenidos eran más bien tipo underground. Entonces, había temas bastante existencialistas. Ya iba a destacar una de las estrellas más grandes que hay ahorita, que es Clement, que tiene una novela gráfica que se llama Operación Bolívar, que es bastante recomendable, sobre un cazador de ángeles aquí en la Ciudad de México. De hecho, ese cómic ganó, fue becado por el gobierno, entonces él lo pudo realizar y bueno, pues se ha editado varias veces y es todo un clásico. Por el gobierno. Sí,
Había una beca que era el FONCA. Ahorita no hay becas por este nuevo gobierno que ya no sé si es bueno o malo nuestro actual gobierno, pero digo, yo sí reconozco, voté por nuestro actual gobierno. Se siente raro que gane por primera vez en tu vida el partido por el que votaste, pero es que las otras opciones en la historia política de México era terrible. Pues como les decía antes, las historietas tenían que ser aprobadas por lo que es la Secretaría de Educación Pública. Entonces tenían que no debían tener errores ortográficos. El vocabulario, por ejemplo, bueno, para empezar se exigía que todo fuera en español, por eso es que les decía que los nombres de Bruno Díaz, Ricardo Tapia, Tito Gasca, Luisa Lane, Lina Luna, que era esta Lana Lang, pues digo, se tenían que castellanizar. Wow. Y, por ejemplo, pues no había groserías o malas palabras, ¿no? Entonces había expresiones que nadie usaba, pero que todos recordamos, como atiza, recorcholis. Ajá. Sí, fuimos criados en toda esos doblajes. Sí, Pamplinas. Los pamplinas, si creían que así hablábamos en México, no, lo que pasa es que la Secretaría de Educación Pública, la SEP, para abreviar, pues es que no permitía que hubiera malas palabras. Estoy reescribiendo mi infancia con esta anécdota. Ajá. Está Sí, explicando mucho. Ahora, yo le tengo mucho cariño a esos nombres porque, repito, son los con los que crecí. Claro. Nosotros también. Entonces, ¿cuándo comienza? Tú entonces mencionas pues, que ya en estos tiempos no hay estas publicadoras. Mucho lo que ha habido en cuanto a ventas de libros ha sido pues, que entonces empiezan a venir libros de otros países, específicamente de Estados Unidos. ¿Cuándo ustedes todavía continúan? ¿Cuándo para la traducción de los libros? ¿Cuándo para? Bueno, la traducción no, esa continúa. Okay. O sea, lo que no hay es industria mexicana, tristemente. Pero actualmente hay hay 3 grandes editoriales que publican material en México. Una es precisamente Editorial Panini, que es donde yo trabajo como traductor. Ellos traen, bueno, Panini es una editorial italiana originalmente. Es un gran monopolio, es un conglomerado impresionante. Entonces, ellos empiezan operaciones en México hace 8 años. No les interesaba porque aquí en México estaba Editorial Vid y a Editorial Televisa. Entonces, pues no consideraban a México un gran mercado, pero bueno, finalmente se arriesgaron, se animaron. Y yo entré un año después, apenas tenía un año operando, y es cuando me contratan y pues publican Star Wars. Ajá, los primeros, bueno, pues no los primeros, ya más bien los últimos de Dark Horse, porque ya estábamos a un año de que Marvel retomara la licencia. Tengo la fortuna de ser el traductor. Actualmente ya no traduzco Star Wars, bueno, traduzco Doctora Afra. Ajá, ese sí de lo más reciente, ese título sí lo sigo traduciendo yo al español. Y bueno, aparte me tocó traducir a Kevin Smith, traduje Green Hornet, por ejemplo, Assassin's Creed, y bueno, varios títulos. Pero en sí Marvel lo publica Editorial Televisa, que sí es la misma de la televisora, bajo un sello que se llama Smash. Ellos publican tanto Marvel como DC. Y una tercera editor, bueno, y entonces todo lo que es Superman, Batman, Spider-Man, X-Men, pues sale bajo ese sello editorial. Y la tercera editorial se llama Camite, y ellos publican mucho manga y también publican muchos títulos, por ejemplo, de Image. Bueno, ya han traído algo de IDW, ¿no? Ellos han traído Teenage Mutant Ninja Turtles, conocidas aquí como las Tortugas Ninja, y Back to the Future, por ejemplo, Archie, el nuevo Archie de Mark Waid y todo eso. Entonces, es bonito, pero es triste a la vez, porque hay mucho cómic americano de licencia, pero pues ya no hay cómic mexicano. Pero eso quiere decir que entonces en México Batman y Iron Man los publica la misma editorial. Sí,
¿verdad? Es Smash. O sea, Ajá. y la gente está consciente de que son dos universos aparte, o la gente lo confunde. Mira, lo confunde la gente que no es aficionada, obviamente. De hecho, sí, bueno, acá tenemos pues son como tiendas departamentales que se llama Sanborns. De hecho, yo tengo una aquí a 4 cuadras de mi casa, cosa que agradezco. Esta cadena pertenece a Carlos Slim, uno de el hombre más rico de México, y creo que un par de veces ha sido el hombre más rico del mundo. Donald Trump, me acuerdo, le preguntaron una vez que si lo conocía y puso cara enojado, y sí lo conozco, porque en ese momento le había ganado Slim en Forbes. Bueno, el señor es dueño de estas tiendas, Sanborns, y ahí que es donde vendían muchas revistas, bueno, venden libros, muchas revistas, de todo tipo, y ahorita aparecen más tiendas de cómics. Parecen ya tiendas de cómics, estamos, porque si antes había un apartado para lo que era la historieta o el cómic, ahora tienen como 5. Como Sí, 5. Bueno. Yo he visto un par de videos, Ignacio, donde de creadores mexicanos que indican que han tenido dificultades en llevar sus propios libros. No es imposible, pero se les hace a ellos bien difícil traer cómics hechos, o sea, de creadores mexicanos a esa tienda de San Bronx, a esa cadena de tiendas, pero lo ven como una meca. Es como nosotros decir, entramos en Barnes and Noble o entramos en Borders en aquel tiempo cuando estaba en Borders. ¿Conoces algún cómic mexicano actualmente que haya entrado? haya logrado entrar? Mira, son muy pocos. Ahorita actualmente creo que no hay. Ajá, pero hace cosa de un año había un título que se llamaba Soul Keeper, que la verdad nunca pude leer. En México la primera convención de historietas se llamó La Conque, y ellos sacaron una edición, querían sacar su revista semestral. Sí la llegaron a distribuir en algún momento. Bueno, y estos tomos que les decía que recopilan las historietas de los super sabios, sí se pueden encontrar en estas tiendas, así como esta novela gráfica que les decía de Operación Bolívar, entre otros títulos que edita Caligrama. Bueno, Caligrama es una editorial mexicana. En realidad yo trabajo para ellos, pero Caligrama le hace el trabajo editorial a Panini. Entonces, un subcontrato de Panini. Es un subcontrato. De hecho, tengo entendido que así trabaja Panini actualmente en todos los lugares donde está en el mundo. Llegan, buscan una editorial y la subcontratan para que les hagan el trabajo editorial. Ellos solo ponen la licencia, creo que ponen también la distribución y cobran. Claro, pero es un buen andamiaje, porque entonces tienen mexicanos hablando para México. Lo que ustedes están traduciendo es el material, o sea, es mejor que otra persona lo traduzca como si fuera Google Translate. Lo que pasa es que también se tiene que traducir acorde un poco a la idiosincrasia. Porque, por ejemplo, en México, si hay algo, vamos a llamarlo negativo, mamón, como decimos aquí, es que a veces el fan, por ejemplo, odian las traducciones de España, que a mí me parecen muy divertidas. Sí. Porque así como también nosotros les cambiamos los nombres, algunos, pues en España ni se diga. Por ejemplo, Wolverine, pues en España se llama Lobezno. Lobezno. Sí, y no sé por qué a Gambit le dicen Gambito. Gambito. O sea. Bueno, es que esa sí es una traducción literal. Pero pues Wolverine no es un lobezno, un lobezno es un lobo cachorro. Y bueno, entonces ahorita vas a Sanborns y vas a encontrar publicaciones como esta. Esta es la que está ahorita en México, ¿no? Eso es X of Swords, Juan, no nos escapamos de X of Swords. Sí, no. Es bueno, es que es bueno. Bueno, este no es X of Sword. Bueno, es Dawn of X. Ah, pues está bien. Es el recopilatorio, pero apenas van los números 2, por ejemplo. Pero fíjate, ahora hablando de eso, bueno, los cómics de Estados Unidos a veces cuando van a otros países, pues se tardan. Pero
que tú tengas Donovex es muy bien. Yo he visto en España llegan las cosas casi un año después. Tú sabes, en todo caso, que tú tengas Donovex es tremendo. tremendo. Bueno, eso es porque es la labor editorial que ha hecho Smash, bueno, que es editorial Televisa, que muchos fans se quejan del trabajo, sí, cometen algunos errores. Pero yo digo, ¿de qué se quejan? Ustedes no vivieron en los 70s u 80s. Como les decía, solo teníamos 5 títulos de Marvel. Luego, cuando truena Editorial Novaro, que es lo que les decía en el 85, hubo como 2 años que no tuvimos nada de DC Comics, ¿no? Entonces... Y a nosotros nos llegó de esos de cómics de DC y de Batman, y no nada más reproducciones, digo, no eran nada más traducciones, eran reproducciones porque les bajaban el tamaño. Sí. Y a veces jugaban con el diseño, y tú veías casi un bloque de página, como un cuarto de página en blanco, porque entonces no cabía en el no era proporcional, tamaño. No era proporcional. Sí, no. Exacto. Sí, es que era tamaño media carta, eran pequeñitos. Ajá, sí. Ajá. Por aquí Sí. tengo algunos, pero... Yo me acuerdo que la tipografía a veces era maquinilla. Esa era otra cuestión también. Como para traducir se ponía con letra de máquina de escribir, no se podía modificar el tamaño. Entonces, a veces las traducciones tenían que sintetizar las ideas, no eran traducciones tan fieles. Ahora ya con la computadora ya se puede hacer y ya se hace. Otro que les muestro, ¿no? El Sandman, que también está editando. Lo tengo en inglés, porque creo que Neil Gaiman, como Shakespeare, hay que leerlo en su idioma original. Pero dije, bueno, quise tenerlo. Algunos cómics. Y entonces, pues bueno, si se alcanza a ver la tipografía, pues ya es moderna, ya es hecha computadora, entonces ya se puede respetar mucho el... Y te pregunto, ¿cómo es el proceso tuyo del trabajo? O sea, pues yo soy artista gráfico, así que yo en algún momento he trabajado con traducciones de choppers y traducciones, y lo que en mi momento hacía, yo trabajaba para una agencia de publicidad, y entonces los choppers de Walgreens llegaban, estamos hablando ya a los principios de siglo, los choppers llegaban, y entonces yo lo cambiaba digitalmente y después subían de nuevo para la imprenta. Tú lo haces de esa forma, te envían en todo caso el InDesign o algo así, y tú lo escribes literalmente, o te envían nada más el libreto. Me envían el cómic, me envían la historieta en formato digital. Súper. Y yo hago casi como si fuera un guión de historieta, voy haciendo la traducción. Página 1, panel 1, y voy poniendo los diálogos. Tú lo transcribes. Ajá, entonces sí. Él crea, o sea, tú creas un libreto de diálogo. Exacto, creo un libreto de diálogo. En español, en todo caso. En español, exactamente. En realidad, pues, no es creación mía porque es traducción, aunque a veces sí hay que ponerse creativo. ¿Por qué? Porque hay juegos de palabras que son imposibles de traducir. Y la labor del traductor no solo, muchos piensan es que tienes que respetar al autor y ser muy literal. No necesariamente. Tu labor es que el que lo va a leer lo entienda y que no sienta que es una traducción, que sea lo más natural posible. Ese es tal vez el gran problema que tienen las ediciones de Televisa, que a veces son muy literales. Y entonces tiene uno sí tiene que ser lo más fiel posible, eso es un hecho, ¿no? Porque tampoco hay que decir lo que no dijo el autor, pero cuando hay algún juego de palabra que es intraducible, por ejemplo, si alguien dice I feel blue en inglés, exacto. Pues en español azul. No lo puedo poner, me siento azul, porque eso no tiene sentido. Sí, ajá. Sí. Pero bueno, es que hasta en series de televisión, recuerdo que una vez estaba viendo esta serie que era 21 Jump Street, y están hablando los personajes y de repente uno dice, vamos a hacer esto, es un pedazo de pastel. Sí, es un pedazo de pastel. Pues sí, pero para quien no supiera inglés,
Pues eso no tenía el menor sentido. Y lo irónico es que sí tenemos una expresión equivalente. Es pan comido. Exacto. Sí. Hasta si le hubieran puesto, es fácil, está fácil. Ya. Entonces son los avatares que uno tiene. Me imagino la gente viendo eso, ven que dice pedazo de pastel, como que esta gente le dio hambre. Sí, de momento. Sí, ¿no? Lo más estúpido que como son chamaquitos que lo ven, creen que eso es cool y ya en la escuela dicen, le idiotez esa. Sí, y no saben qué están diciendo o por qué lo están diciendo. Hay anécdotas muy simpáticas. Me tocó traducir The Shadow. Y el problema con The Shadow es que él habla pues como en la literatura pulp. Y entonces había una expresión que no entendía. Entonces me puse a explorar en Google y todo, tecleo la frase y encuentro un artículo y es propia como en las obras pulp, como en el cómic de Shadow que viene esta expresión, pero no me decía la traducción o qué significaba. Tuve que inventarlo de plano, tuve que inventarlo. Pero sí, había que eso ya fue algo muy, muy extremo porque no encontré equivalente. Entonces, sí hay problemas porque pues es estás traduciendo textos que hablan como en otras épocas, son otras idiosincrasias, son otras culturas, y entonces hay que tener mucho cuidado. Cuando a mí me ofrecieron Star Wars, pues para mí fue un trabajo de mucho amor. Mi niño de 7 años, yo vi la película, yo vi Star Wars, el episodio 4, que ni siquiera se llamaba episodio 4 en esa época, la vi a los 7 años. Nada más la gente que vivió eso lo sabe. Sí, era la de la galaxia y ya. Era la galaxia y ya no había. Exacto. No era New Hope, no era nada de eso. Tengo mi edición de DVD que trae las 2 ediciones, la remasterizada y trae la clásica. Yo la que veo es la clásica. No, yo la que veo es la clásica, definitivamente. Guárdalo. Sí, eso. No. Y entonces cuando uno tiene 7 años en el 77, pues era la mejor película que uno podía ver. Entonces cuando me ofrecieron traducir, mi niño de 7 años, pues brincó de emoción. Me imagino. Y es un trabajo así de mucho cariño. Me hubiera gustado traducir como se traducía también en esa época. Por ejemplo, Arturito, pues era Arturito. Pero ya no me dejaron. Te tengo una pregunta en cuanto a las publicaciones de Panini en México, porque yo sé, en un tiempo yo compraba unas ediciones también de Panini europea, y ellos lo que hacían allá, no sé, y esa ahí es que viene la pregunta, ellos lo que hacían era que ellos acumulaban, digamos, 2 cómics o 3 en un solo tomo, y esa era la venta de la revista en ese momento, o sea que cada volumen, en vez de contener un cómic, contenía 3 a la vez. ¿En México es similar o cómo es el formato de impresión de las publicaciones? Bueno, es que mira, pasa algo muy curioso. En México siempre tuvimos la tradición, como les decía, desde Novaro, que publicaba, aparte reducían el tamaño. Entonces cabían en 20, 22 o 24 páginas un cómic completo. Entonces las otras páginas las rellenaban con el siguiente número, pero la mitad. Entonces continuaba. Entonces tenías que leer, conseguir el otro para tener otro cómic y medio. Entonces, bueno, eso fue hasta, pues, todavía en los 90s, era una práctica bastante común, lo hacía ya Editorial Vid, ya había tronado Novaro, ya Novedades también ya no estaba publicando Marvel, las adquiere Editorial Vid, pero a partir de Vid empezó un poco la tradición a publicar ya bueno, ahorita no tengo alguno de Vid a la mano, pero pues sí similar al comic book americano. Okay. Aunque Televisa también empieza a hacer eso, a publicar comic book americano, pero actualmente ya no se está publicando cómic suelto. Ahorita ya son los trade paperbacks, como el que les la novela gráfica directamente ya. La novela gráfica, el trade. ¿Por qué? Pues porque pues ya pues nuestra generación es la que más lo consume, básicamente, no tanto el joven. Entonces ya no es negocio vender el comic book suelto.
sino ahorita el recopilado. Por eso ahorita, por eso es que tenemos Dawn of X. ¿Por qué? Pues porque ya no es negocio sacar cada mes el ejemplar. Además hay otra cuestión. En México realmente no teníamos la tradición de publicar los cómics o las revistas mensuales, sino eran más bien semanales. Entonces, por ejemplo, en los 80s, si Spider-Man tenía 4 títulos, que era Amazing Web, Spectacular y Spider-Man, pues aquí se publicaban en una sola revista que era semanal. Entonces, era bien interesante porque, por ejemplo, si salía La muerte de Kraven, pues en un mes o mes y medio ya la leías toda, a diferencia de Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque te la publicaban un número cada semana. Pero entonces ya acababa esa saga y si seguía otra saga de Amazing, pues nos publicaban 4 o 5 números de Amazing y luego otros 4 o 5 de Web. Entonces así nunca se agotaba el material y se tenía la tradición semanal. Pero pues eso va cambiando, hemos tratado de habituar al ritmo mensual, pero creo que el mexicano no nos hemos habituado todavía, y por eso pues yo creo que ahorita la opción, y es por lo que se ha decidido, pues publicar los tomos, ¿no? Entonces ahorita ya no hay comic book sencillo de Spider-Man o de Batman. Digamos, nos sacan el arco de Batman de Tom King, La Boda, entonces viene, nos editan un tomo y ya viene toda la saga de La Boda, ya no se publica el cómic book normal. Eso fue lo que yo noté de los cómics de Europa, que por ejemplo, si yo quería leer era por saga, era como que vas a leer el libro de Hodge. Ajá, exacto. De Batman Hodge, algo así, ¿entiendes? Como que no, y empezaban del número 1 por cada historia. Exacto. Era como que Batman Hodge del 1, si eran combinando 3 en 1, pues en 3 tomos ya tenías, como quien dice, la saga completa de Hodge, cosas así. Un ejemplo de lo que estaba hablando, recientemente de la Clarín de Argentina está trayendo a Puerto Rico también esto, por ejemplo. Esto es Batman vs Superman en el ámbito público. Esto contiene 3 cómics de los 3 issues en un tomo. Esto yo lo compré hace como 5 años en Walgreens y a $4. Pues esto, lo que estaba hablando es esto mismo. Sí, yo me he topado de casualidad en Walmart, he visto algunos en español y EMD tiró uno de Sony hace el año pasado, que yo se lo compré a mi nene porque el logo con Sony, y me da la dicha que lo encontré en español. Aquí en Puerto Rico, aunque quieras, las tiendas de cómics no traen nada en español. Es mal, o sea, ¿cómo te digo? Es la forma, porque en inglés que vienen, pero mi hijo, por ejemplo, quiere leer cómics, pero nada más lee en español y pues no puedo darle nada. Pues esto lo tienen en Casa Norberto, ¿viste, Juan? Esto que pero lo consigo. Sí, lo venden en Casa Norberto. Y él puede leer eso. Los Star Wars, por ejemplo, de Panini, en español, creo que, y muchos de los títulos que saca Panini los puedes conseguir en Amazon. Ajá, y si tienes Amazon Prime, pues ya sale más económico. Por cierto, este es el más difícil, porque Java tiene una manera muy peculiar de hablar, entonces para mí me puso a sudar hacer la traducción de este sí lo sufrí. Wow. Más que el de Shadow. Wow. Oye, ¿cómo ustedes traducen a Yoda hablando? Porque tú hablas de Java, pero Yoda, o sea que Yoda tiene una forma bien peculiar de hablar. ¿Cómo ustedes lo traducen? Pues bueno, se traduce al español, ese no es tan difícil, es igual, es un hipérbaton, un cambio de palabras. Por ejemplo, si yo te digo, hola, ¿cómo estás? Pues lo traduzco, estás como hola. Ajá, entonces no hay tanto problema con Yoda, ¿no? Pero Java, ese sí, como decimos aquí, me puso a parir chayotes. Chayotes es un tubérculo espinoso, entonces. O por ejemplo, Jar Jar Binks, que Jar Jar Binks también habla enredado.
Ajá. Pues supongo que igual no me ha tocado traducir a Jar Jar Binks. Espero que no me toque. Y no sea tan popular como para que lo empiecen a incluir en las historias. Sí, no, no. No, digo, es que de hecho éramos un equipo de 3 traductores, porque sí sacaron muchos títulos de manera simultánea, entonces no me tocaba y a mí traducir todo. Okay. Sí, de hecho ahorita los títulos regulares tienen otros traductores, yo lo único que traduzco es ahorita Doctor Afra. Ok. Ignacio, cambiando un poco el tema hacia los cómics, específicamente cómics actuales en México. Obviamente, pues ya hemos establecido de que en México, al igual que en otros países, los creadores mismos son los que están produciendo sus propios libros. Muchos de ellos tienen que básicamente, la mayoría, para poderlos vender, pues tienen que ir de evento a evento, y tú nos puedes dar algunos ejemplos de algunos, no sé, algún cómic mexicano actual que tú conozcas. Yo por lo menos vi uno, El Ser Dotado, De Polo Jasso. que era como que sí, que es como medio parodia. ¿Qué publicaciones actuales tú nos indicas? Porque por lo menos a los que quieran entonces conocer cómics de México, pues yo me imagino que podrán entonces ir a las redes y comprar directamente a los creadores o tratar de buscarlos, no sé. Bueno, actualmente hay una aplicación, no sé si se alcanza a ver, que se llama Portal Ficción. No sé si se alcanza a ver. Hay una aplicación donde ahí se pueden ver muchos de estos, mucho cómic mexicano, principalmente. Ahora, muchos de estos solo existen así en formato digital. Digital. Ajá. Okay. Bueno, pues están los Valiants, que creo que ya está que es de Edgar Delgado, por ejemplo, que él ha sido colorista para Marvel y Dark Horse. Creo que hasta ya se lo están publicando Dark Horse, si no me equivoco. Bueno, pues acá vienen las historias originales. Uh-huh. Y bueno, por ejemplo, tengo entendido que la que les comentaba de Operación Bolívar creo que va a estar aquí también. Entonces es una app que les recomiendo bastante. ¿Sabes de dónde son la gente que desarrollan ese app de ficción, de Portal Ficción? No sé si son de aquí de la Ciudad de México o no sé si sean de Monterrey. Porque yo conocí a una gente que tienen un portal que son de cómics, en su mayoría estilo japonés manga, pero son todos de autores mexicanos que se llama, creo que Akaya. Akaya. No lo Y son de conozco. Monterrey. Ajá. Probablemente en Monterrey hay mucha tradición también. Monterrey como que están más, tienen más el nacionalismo un poco más orgulloso y ellos promueven mucho. Mira, precisamente el Ser Dotado que comentabas está también en Portal Ficción. Entonces, bueno, títulos como El Ser Dotado se pueden leer aquí, pero el autor Polo Jasso, bueno, es que originalmente lo publicaba en los diarios, era una tira. Okay. Muy grosero, pero muy simpático. Entonces él publicaba así en tiras originalmente y después empezó a sacar unos libros en formato, bueno, pareado u horizontal y él mismo los distribuía. Ahora se puede leer en Portal Ficción y es cosa de contactar a ciertos autores si ya tienen disponible de manera digital. Les comentaba que yo estoy trabajando con Ricardo Camacho, que era de este colectivo que se llamaba El Gallito Inglés, y con él ganamos hace 2 años un concurso que fue el Memorial del 68. Lo que pasa aquí en México hubo una tragedia el 2 de octubre de 1968, la famosa masacre de Tlatelolco, cuando el gobierno mandó hacer pues una masacre de jóvenes que estaban manifestándose. Wow. Es una historia bastante fuerte.
Y entonces, pues se cumplieron 50 años, entonces hicimos una historieta, obtuvimos el primer lugar. No se ha publicado, pero pienso ya publicarlo ya muy pronto en mi página que tengo como autor ahí en Facebook. Y junto con otros libros, y estoy trabajando con él, y un par de proyectos más. Entonces, pero repito, ahorita la situación es esta, ¿no? Que ahorita los autores de historieta en México, pues más bien, pues ahorita es todo online. Y tengo entendido que esta app, Portal Ficción, está jalando, está funcionando. Y sí, tienen cosas de mucha, mucha calidad. ¿Mm? Vamos, hasta estilo manga también, ay, Sí, noto como que en México, por lo menos, nuevamente, esto es del research ujú, sencillo que hice esto. Muchos artistas jóvenes bien influenciados por el manga en México, ujú, en las historias propias que hacen. Hay uno que es un autor de apellido Treviño, ujú, esto, que él, de hecho el título es en inglés, hay muchos de los títulos de los cómics que son como que en inglés, aunque tienen el texto en español. ujú. So, es uno que aparentemente hicieron como eh, tres tomos. Voy a ver si lo encuentro, pero esto es de ese artista de Treviño, y a nivel de que Treviño está ahora trabajando en Japón. Ajá. No, no me suena el apellido, pero no lo ubico. Yo sé que algunos mexicanos incluso fueron a Japón y trataron de buscar trabajo, estudiaron allá, pero pues nos comentan que ahí en Japón son muy celosos, ajá, y también tienen un Oh, nacionalismo wow. muy, muy arraigado. Sí. Entonces, que no es fácil, que no es fácil que uno triunfe allá, que se convierta en mangaka. Bueno, yo en Raúl Treviño. Raúl Treviño, sí, sí me suena el nombre, pero no recuerdo ahorita su obra. De hecho, en los Okay. 90s es que se empieza a dar este boom del manga, supongo que en Estados Unidos también, y del anime. Y aquí aparece una editorial que yo colaboré con ellos, que era Edito Póster. Y ahí yo guionicé algunos títulos tipo hentai. Y Oh, Edito Póster. Edito Póster ya no Kurosuke existe Doji. como tal. Ajá, Utsuhidoji. Publicaban dos revistas que se llamaban, una era Chicas Trabajadoras Me y la imagino. otra se llamaba Sexys, Divertidas y Abusadas. Y me tocó guionizar algunos, pagaban bien. Pude vivir de escribir historieta una temporada, Wow. era maravilloso, extraño mucho esa época. Imagino. Y Wow. pero fueron muy populares. También sacaron cosas que ya no eran necesariamente hentai, pero sí, yo creo que es a partir de nuestra generación, ya los que éramos jóvenes o adolescentes en los 90s, pues quienes tenemos un poco la culpa de ya no buscar un estilo propio, y actualmente la gran mayoría pues copian el estilo americano o el estilo japonés. Y yo creo que el japonés principalmente, ¿no? Se vino un boom brutal. Ok, pero mira, para que tengan una idea del impacto que está teniendo el manga japonés, Ujú, hoy yo leí que un manga llamado Demon Slayer ha vendido 82.345.000 copias. Repito, 82 millones de copias en un año. ¿Y de qué Un trata? manga. Wow. ujú. No sé de qué trata, pero me imagino que sea de Bueno, un pero casa tiene de Demon, casa de... ¿Ah? tiene Demon en el título, así que suena como que tiene que tener Bueno, demonios por ahí. Demon Slayer, que es un Sí, cazador de demonios. demonios. Como Buffy, más o menos, me imagino. 82 millones de copias. Entonces, el que le sigue ha vendido, o sea, que está en segundo lugar, 8 millones de copias.
Así que Wow. yo creo que eso también Una diferencia y grande. cuando uno compara entonces esas ventas con las de DC Marvel que están bajando, pues uno se da cuenta de que el manga japonés se está quedando con el mercado. Bueno, es que hay que admitir, yo he visto manga y apela mucho más a esa generación y te trae estereotipos que llaman bastante a esa generación. No sé. Pero mira, Ignacio, hace un rato Rafael me mencionó, de hecho, Rafa, tú me mostraste que estamos tratando que ya hace un tiempo están empezando a traer libros para atrás y creo que Calimán lo estaban trayendo para atrás. Ok, sí, mira, te voy a decir ahora. En Fracatangana de mayo del 2019, o sea, del año pasado, nosotros hicimos un programa en el que reseñamos que, déjame ver si lo encuentro ahora, Editorial Superhéroes estaba trayendo de vuelta a Calimán, y de hecho, tengo aquí el número 1 de ese nuevo de edición Editorial de... Camite. Exacto, déjame ver. Pues mira, ha habido sé, muchos problemas con Calimán. Calimán es un personaje que surge en los años 70. Ese sí lo llegué a ver de niño. No, Y 63. 63. 63 en radio. En radio. Después brinca a cómic. Ujú. Entonces, Y bueno, Calimán empezó, o sea, disculpa, Calimán empezó en el 63 como radio y después es que brinca a cómic. A cómic. Y sí, fue un cómic muy popular. Ellos ya también llegaban a vender 1 millón a la semana. De hecho, Sí, la impresora estaba relativamente cerca aquí de mi casa. Fui a visitarlos una ocasión cuando era niño, con los Boy Scouts. Y no, acababan de editar una revista que se llamaba Grandes Aventuras de Calimán, que era reimpresión de los clásicos. Y cuando les pregunté que por qué los habían sacado, me decían, es que nos bajó ya la venta. Calimán vendía 1 millón a la semana y ahorita estamos vendiendo 850,000. Entonces estamos sacando esta de 500, de medio millón, y entonces ya con eso se compensa el millón y aparte pues estamos vendiendo 300,000 más. Entonces imagínense el poder que tenía Calimán. Por aquí debo tener creo que alguno. Es que ya está oscureciendo, se los debo. Calimán pues sí era un príncipe de la India, un personaje hindú que tenía poderes mentales. 1 millón de copias, Juan. No, yo estoy escuchando esos números Sí, no. Y eso es a principios de los 80s, que repito, ya les empezaba a bajar la venta, lo cual pues yo creo que ya era un síntoma de que ya estaba empezando a pasar algo en la industria mexicana. En México lo sacaba una editorial que se llamaba Editorial K, que se caracterizaba por sacar revistas semanales de muchas aventuras. El segundo más famoso era Águila Solitaria, precisamente, que era una especie como de indio piel roja, que lo habían adoptado unas águilas, así que él volaba también. Starman, el libertario, obviamente salió porque se pone de moda Star Wars, entonces había que sacar algo de ciencia ficción, y era una especie de Calimán en el espacio. El fugitivo temerario, Orión el Atlante. Samurai, ¿verdad? Había uno Samurai. Samurai ese lo sacaba Editorial Vid. Ese porque se puso muy de moda la serie de televisión Shogun, basada en la novela de James Clavell. Y ese llegó a más de 1,000 números. Sí, Calimán, Samurai, Memín, todo eso llegó aquí. Inclusive llegaron del Chespirito, Chavo, Chapulín. Chavo, Chapulín, todo eso. Capulina. Capulinita. Ese fue mítico. De hecho, ahora mismo están regresando los minicómics de vaquero que hacían antes en México. El libro vaquero. Ahora están regresando a Walgreens. Lo he visto otra vez. Eso como que son mi novela romántica gráfica de vaqueros y romances. Hasta donde sé, el libro vaquero creo que se sigue editando en México, así que creo que debe ser la historieta más antigua. Ahora, el libro vaquero, y es lo que les decía hace rato, en México siempre también hemos tenido mucho la tradición del western. Bueno, les decía Águila Solitaria, era un indio piel roja. El libro vaquero
se caracterizaba que eran historias de vaqueros, pero con el paso del tiempo, pues le tuvieron que ir aumentando contenidos ya más de tipo erótico. Ajá. Y ya unas muchachas muy voluptuosas en las portadas y los interiores para que se siga manteniendo hasta donde sé. Creo que también todavía continúa. Y eran india, eran como que las mujeres eran voluptuosas, eran india. Era como que con una plumita, una minifalda, ya tú sabes. Sí, sí, exacto, no, muy sexosa, que porque también es algo que acá en México se nos da bastante bien. Aunque hace como 3, 4 años sacaron unas ediciones que no pude conseguir, donde autores de renombre escribieron guiones, literatos muy elevados para promover la lectura, y yo no los pude conseguir. Me hubiera gustado mucho ver qué hicieron ellos con el libro vaquero. Sí, pero el libro vaquero ha sido una constante, un permanente. Pero bueno, es una revista que cada ejemplar es una historia diferente, con personajes diferentes, ¿no? No hay un solo personaje. Tú no sabes si todavía, porque Memín específicamente duró por muchos años, era Memín Pinguín, que duró por muchos años. No sabes si han intentado volver a traer a ese personaje, como han Mira, hecho con Calimán. esa es una historia muy, muy triste. Como les decía, es creación de Yolanda Vargas Dulce y el maestro Sixto Valencia, que, repito, eran los dueños de Editorial Argumentos, que después se va a convertir en Editorial Vid. Editorial Vid fue, yo creo que la editorial más poderosa de México en los años 90, y bueno, desde fines de los 80, cuando truena Novaro, que les decía que publicaba estas licencias, Vid las va a retomar, pero seguían publicando Lágrimas y Risas, Memín, creo que la historia original son como 350 números, algo así, 350 ejemplares, pero se reeditó varias veces. El original era en color sepia, pero ha habido muchas ediciones, incluso ya color. Bueno, pasa algo muy simpático. Hace, pues ya creo que 10 años, una cosa así, tuvimos un incidente que se le llamó el Memín Gate. México, para conmemorar un aniversario del personaje, sacó unos timbres postales de Memín, y uno decía Memín para presidente. Entonces, ¿quién era el presidente en Estados Unidos? Obama. Entonces acusaron a Memín de que era racista y bla, 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 y un escándalo. Y entonces Editorial Vid, ¿qué hizo? Pues sacó otra edición nueva de Memín. Volvieron a reimprimirlo. Exacto. Ahora, Wow, para que la gente viera. pero les digo que la historia es muy triste. ¿Por qué? Porque, bueno, muere Yolanda Vargas Dulce, gran guionista, repito que hasta sus guiones hicieron telenovelas. Muere ella, y muere el papá y el hijo, Manelik de la Parra, uno de las personas más odiadas en el medio aquí en México. Wow. Porque es el hijo junior que no conoce el negocio, que no le interesa, pero construye una cadena de hoteles, los Hoteles Cristal, grandes negocios, pero todo surgió de la historieta. Entonces él empieza a tener problemas, ya no paga las licencias, pero sigue editando. Ellos sacaron Star Wars en su momento. De hecho, mi jefe, mi editor en Panini, trabajó en Editorial Vida en esa época. Y yo le pregunté, oye, ¿por qué no sacaron más cómics de Star Wars? ¿Qué no vendí? Me decía, no, Nacho, sí vendía. Lo que pasa es que este señor no pagaba las licencias. Los últimos ejemplares que salieron en México, se puede decir que eran piratas, porque ya no eran, ya no estaban bajo autorización. Y entonces, bueno, este señor, para no hacerles el cuento largo, pues se pelea con el maestro Sixto, que fue el que hizo el diseño gráfico, era co-creación de él. Se pelean, hay un litigio legal. Entonces el señor Malik de la Parra tenía que dejar de publicar a Memín, y sin embargo lo seguía publicando y no le pagaba regalías al maestro Sixto. Total, finalmente gana el caso el maestro Sixto. Él es dueño no del nombre, pero sí de la imagen del personaje.
pero de Memín, pero pues él ya solo, pero este señor Malik de la Parra seguía editándola, seguía reimprimiéndola, y pero no le pagaba, no le dio ni un centavo. Entonces ya el maestro, pues ya viejito, ya muy grande, moribundo, escribe una carta, pero dedicada al pueblo mexicano, diciendo que nos regalaba la imagen de Memín. Entonces, y es muy tierno porque dice, hagan cómics, saquen revistas, por lo que ustedes quieran. Dice, nada más acuérdense de mi familia. Ajá, pásenle algo a mi familia, lo que ustedes puedan. Entonces, pero este señor Manelik de la Parra, pues siguió editándolo y no ha apoyado a la familia. De alguna manera. Entonces les digo, es una historia bastante triste y es lo que ha sostenido Editorial Vid. No sé si ahorita siga, pero ya cuando habían perdido las licencias, pues siguieron reeditando y reeditando ediciones de Memín, modificando incluso los dibujos del maestro Sixto, precisamente para no darle regalías. Entonces, por ejemplo, porque es un cómic ya de época. Entonces, por ejemplo, si se veía un teléfono, contrataban dibujantes para que les pusieran un teléfono más moderno. Y entonces ya con eso decía, pues ya no es el dibujo del maestro Sixto, pero finalmente sí lo era. Horrible. La verdad es una historia muy triste. Luis Gantús escribió un libro de la historia del maestro Sixto, que les digo, además era un caballero, un gran señor. Tuve el placer de dar un par de conferencias con él. Y repito, era alguien que si los jóvenes se acercaban y querían aprender, siempre les abría las puertas de su casa, una persona muy generosa, por lo cual me parece una historia muy, muy triste. No sé si sigue ahorita la editorial, bueno, pero bueno. Saber esa historia. Y bueno, eso, así es la situación que tenemos en los cómics en México. ¿Y qué tú crees que le depara el futuro? Pues yo creo que el futuro pues es el camino que se está emprendiendo. Uno, no hacernos ilusiones de que va a haber una gran industria. ¿Por qué? Por varios factores. Este mundo globalizado, que tiene cosas muy positivas, como esta, por ejemplo, que podemos platicar desde México, desde Puerto Rico, desde Nueva York. Yo amo la tecnología. Les digo que yo escribía ciencia ficción. Pero pues también esto mismo exige una inmediatez en el entretenimiento. Entonces ya no podemos pedirle a un joven lector que compre un cómic, y que se espere un mes para leer el siguiente episodio. Entonces ahorita pues yo creo que las tendencias en la historieta pues es la digitalización y pues hay que buscar alguna manera para que genere dinero, porque ese es el gran problema. Creatividad yo creo que hay, siempre ha habido y siempre habrá. Creativos hay de todo el mundo. Y bueno, y sería maravilloso que, por ejemplo, pues yo no conozco cómic de Puerto Rico y me encantaría leer. Bueno, lo que hace la comunidad chicana en Nueva York, ¿no? Están los hermanos Hernández, por ejemplo, ¿no? Todo esto, bueno, y aparte, pues obviamente, pues todo el comic book mainstream. Bueno, de Argentina también, es un país que tiene una gran tradición. Tuvieron artistas como Brescia o este señor Oesterheld, que yo no conocía su historia, leí su historia, cosa de un año, y brutal, ¿no? Es un desaparecido en la dictadura de Argentina y un gran historietista, el Eternauta, que por cierto creo que Netflix va a lanzar una serie del Eternauta. Entonces pues es algo que Eternauta y están haciendo, creo que Fantagraphics en inglés está haciendo una traducción, está publicando una versión en inglés del Eternauta. Maravilloso. Bueno, cómics puertorriqueños tenemos para ti, Ignacio. Empezamos con una caja de regalo de Ventura. Háblanos de eso. Gracias. Para estas Navidades tenemos el Compendio de Ventura, una historia creada por mí, ustedes conocen, un muchacho llamado Superhéroe Ventura. La novela gráfica incluye unos stickers, incluye el carnet de los Guardianes, que es como especie de el grupo de superhéroes del mundo de DG de los jóvenes. Y
trae también con la compra de un slime, el cual brilla en la oscuridad y es verde. Y pues te voy a enviar un link sobre esto que estoy diciendo y de nuestro universo y nuestra compañía. Y ahora, Ángel. Nosotros estamos haciendo varias publicaciones, incluyendo a partir del 2021 vamos a estar publicando libros de Argentina y también de nosotros del grupo mío de Pánico Press de Puerto Rico. Y ahora mismo en diciembre, enero, va a salir el primer tomo de Violet Descents, que es el cómic de una ángel, que es el ángel de las emociones, y pues el arte de Ivonne Falcón. Ahora mismo lo están viendo en pantalla porque Juan ha puesto esa imagen aquí bien eficientemente. Sí. Pueden buscar más información de Violet Descents. Ahora mismo también tenemos en venta Gumbride. Los pueden buscar por panicopress.com en la tiendita que nosotros tenemos ahí, o digital también en Comixology. Y para aquellos que les gusta el entretenimiento adulto, los que les gusta el hentai, la ciudad número 10 ya está a la venta en Bookmark de San Patricio y pronto va a llegar a Bookmark de Santurce. Ya está de camino. Así que, y también está a la venta en la página de internet de archivacomics.com y en Capitán Granuja de Mayagüez. Súper, suena súper. Antes de continuar, no puedo dejar que este programa termine sin una anécdota de Calimán. Okay. Cuando Calimán tú sabes que Calimán se llamaba Calimán el hombre increíble. ¿Sí? Se fue tan popular que Calimán se lo empezaron a piratear para Estados Unidos. ¿Qué pasa? Cuando Calimán entró a Estados Unidos, Marvel demandó a Calimán porque Hulk era The Incredible Hulk y ellos alegaban que ellos eran dueños de la palabra increíble. Resulta que Calimán ganó la demanda porque Calimán había salido como 5 años antes, por lo tanto ellos tenían antecedentes con el uso de la palabra. Y hoy día Marvel, por lo menos hasta hace poco, Marvel le tenía que pagar a Calimán regalías por el uso de la palabra increíble. Wow. O sea, que el tiro le salió por la culata. O sea, que por muchos años Marvel, o sea, por esa frontería, quítate el nombre. Marvel acabó pagándole a Calimán regalías por el uso de la palabra increíble. De hecho, hay un par de portadas que no tienen nada que ver con el interior, donde se ve a Calimán enfrentando a Galactus y en otra a Doctor Doom. Pero el interior no tiene nada que ver y ese fue como una cachetada de decirles, miren, les ganamos. Así que Marvel le ganó. Disculpen, caballero, que se me cayó un momento la llamada. Rafa, ¿llegaste a hablar de la CIVA? Sí, llegué a hablar de la CIVA. Okay, pero para hablar otra vez de la CIVA para que lo oiga. La CIVA 10 ya está a la venta en Bookmark de San Patricio Plaza. Muy bien. Bueno, pues vamos a darle las gracias a Ignacio por habernos acompañado hoy. Ahora que se le va a abrir una nueva ventana en los cómics puertorriqueños, como a nosotros se nos ha abierto una nueva ventana en los cómics mexicanos. Hola, Ángel. Nos estamos despidiendo. ¿Estás ahí? Okay. Gracias por estar con nosotros y el programa va a salir el miércoles, espero que lo disfruten. Muchas gracias por la invitación y espero el link también para invitar también aquí a México para que los vean y para hacernos fans. Tremendo. Súper. Pues, muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. No, a ustedes. Juan, ¿dónde nos pueden conseguir a nosotros? Bueno, pueden conseguir en Instagram, nos pueden conseguir como Comic Master Show, en YouTube, en nuestro canal de YouTube, en Facebook como Comic Masters, y este programa se ve como
un video o live en Facebook y también saldrá en nuestro canal de YouTube. Muy bien. Pues muchas gracias entonces. Bye. Comic Masters.